Amados hermanos, hay un contraste muy profundo entre las dos lecturas que hemos escuchado. En el Evangelio brilla la misericordia. Por eso aquel ciego clama al Señor Jesucristo, tocando la fibra más sensible del corazón del Señor, la compasión. Eso no debemos olvidarlo nunca. La puerta que nunca se cierra en el corazón de Dios es la puerta de la compasión. Esa puerta siempre estará abierta día y noche. Estará abierta para el pecador empedernido si se vuelve al Señor. Estará abierta para el que intercede pidiendo conversión para otros. Estará abierta para el enfermo, para el anciano, para el desposeído, para cada uno de nosotros. La misericordia es el gran mensaje del Evangelio de hoy. En la primera lectura, en cambio, tomada del primer libro de los Macabeos, encontramos otra dimensión de la vida del creyente: el combate. La necesidad de ser valientes, la necesidad de entrar en la pelea. Observemos que esas dos virtudes, el valor del guerrero y la humildad frente a Cristo compasivo, son como dos actitudes muy distintas del corazón, pero ambas las necesitamos. Necesitamos humildad para pedir sanación, pero necesitamos también fortaleza para dar la pelea por Dios. Y un buen cristiano debe tener las dos cosas: la humildad suficiente para pedirle a Dios, sáname, y el valor suficiente para proclamar frente al mundo, con Dios no se juega. Ser humildes y a la vez ser valientes. ¿Qué tienen en común esa humildad y esa valentía? Tienen en común una experiencia de amor. Porque sabemos que nuestro Dios nos ama, por eso nos atrevemos a apelar a su compasión con humildad. Por otro lado, porque sabemos que Dios nos ama, no queremos permitir que el nombre de Dios sea ofendido, que los sacramentos de Dios sean profanados, que la palabra de Dios sea torcida. O sea que desde la fuente profunda del amor, nosotros como cristianos hemos de aprender a ser a la vez humildes y valientes. Y ahora quisiera yo centrarme un poco más en la primera lectura, porque hay varias características del tiempo en el que estamos viviendo que nos invitan a mirar esta lectura, esta primera lectura. ¿Cuál es el contexto? Tenemos que ubicarnos en el siglo II antes de Cristo. ¿Cómo vivía el pueblo judío en aquella época? No tenían independencia. Habían sido conquistados, avasallados, subyugados por un imperio heredero de las conquistas de Alejandro Magno. Alejandro Magno, aquel guerrero temible, cruel, ególatra, pero terriblemente eficaz y victorioso, vivió en el siglo IV antes de Cristo. Cuando murió Alejandro Magno, él no dejó claramente establecido quién le heredaría, pero lo que sí dejó fue numerosísimas conquistas que iban desde Macedonia y Grecia hasta Persia, el borde con la India, parte de Irak, parte de Arabia, parte de Israel, parte de Egipto. Realmente ese hombre llegó a hacerse dueño de una inmensa porción del mundo conocido en el tiempo. Cuando murió Alejandro Magno, no quedó un único heredero, pero eran tan vastas sus conquistas
que los que se dividieron los territorios de Alejandro Magno, cada uno de ellos tuvo porciones inmensas de tierra y de riqueza. En el caso de lo que hoy es Israel, el imperio que se impuso es conocido como el imperio helenístico, porque tiene un origen griego. Y resulta que esa expresión tiene que ver con Grecia. La Hélade es Grecia. De manera que el imperio helenístico era un imperio de origen pagano que, tras las huellas de Alejandro Magno, se imponía en la zona donde estaban los judíos. Ese es el contexto histórico. Y dentro de esos líderes del imperio helenístico aparece un hombre al que la Biblia llama dice aquí, un vástago perverso. Ese hombre se llamaba Antíoco Epífanes. ¿Por qué nos interesa acercarnos a la vida de este tirano, Antíoco Epífanes? Porque las cosas que aparecen en el Antiguo Testamento muchas veces sirven de descripción o de enseñanza que conecta con las cosas que nosotros vemos en nuestro tiempo. Lo que ellos vivieron de una manera material, nosotros lo encontramos como guerra espiritual en nuestra época. O sea que es útil acercarse a estos textos como los de los Macabeos, porque las acciones que hicieron aquellos tiranos, acciones militares y políticas, acciones perversas, nos ayudan a entender lo que seguramente está sucediendo también en nuestro tiempo. Y vamos a ver el texto y ustedes se darán cuenta que es así. Apareció en Israel, dice aquí, un grupo de renegados de la ley, o sea, apóstatas, gente que empieza a traicionar su fe. Apareció un grupo de renegados de la fe que sedujeron a muchos diciendo: hagamos alianza con las naciones vecinas, porque desde que nos separamos de ellas nos han sobrevenido muchos males. Aquí es donde empieza la historia. Es decir, en Israel hubo gente que dijo: nosotros hemos tratado de vivir en fidelidad a Dios. Esa fidelidad a Dios nos ha salido muy costosa. Desde que nos apartamos de las otras naciones, desde que empezamos a vivir de una manera singular y única por nuestra fidelidad a Dios, nos han pasado muchas cosas malas. Entonces, la solución que ellos proponen es: vivamos como los demás. Adaptemos nuestra vida a lo que otros hacen. Vivamos como ellos. Es decir, ellos empiezan a adoptar el modelo de vida pagano y empiezan a introducirlo en el pueblo de la alianza. Eso tiene mucho que ver con lo que sucede ahora. Ustedes y yo sabemos que los momentos en los que la gente está más tentada de dejar su fe católica es precisamente cuando tiene problemas, y cuando en medio de sus problemas siente que Dios no le está respondiendo. Es ahí donde la tentación se hace más fuerte. Hemos conocido, por ejemplo, personas que están pasando por una racha de malos negocios. Les está yendo muy mal. Y esa persona tiene una buena formación católica, pero como le está yendo muy mal, se aplica lo que aparece aquí. Es decir, nos han sobrevenido muchos males. Y cuando la persona siente: me está yendo muy mal por ser cristiano, por ser católico, empieza a rondarle la idea de qué pasaría si yo me acercara a otras cosas. A ver, ¿qué pasaría si yo me acercara, por ejemplo, a un grupo protestante donde se está predicando con mucha fuerza la prosperidad? De manera que la persona, cuando tiene esa experiencia de me está yendo mal por los negocios, me está yendo mal
porque no consigo la pareja que yo quisiera, me está yendo mal porque vivo enfermo, me está yendo mal porque parece que todo me sale al revés. Cuando a nosotros nos está yendo mal, podemos tener la misma tentación que describe la Biblia. Es decir, me voy a apartar de Dios porque desde que empecé a ser fiel a Dios, como que no me está yendo tan bien. Y entonces la persona se va al protestantismo, o la persona se va donde los brujos, o la persona se va a buscar rituales de buena suerte, o se va a buscar cualquier otro tipo de cosa. Ahí nos damos cuenta que lo que aparece en el Antiguo Testamento descrito como una realidad histórica, también sucede en nuestra época como un combate espiritual. Concretamente, ellos decían, nos está yendo mal porque eran muy atacados por otras naciones. Pues nosotros quizás terminamos diciendo palabras parecidas cuando decimos, pero si yo obro bien, entonces ¿por qué me va mal? Si yo hago las cosas bien, ¿por qué me caen estas desgracias? Y en esos momentos viene una tentación detrás de la cual siempre está el demonio, una tentación de apartarnos de la fidelidad al Señor. Eso fue exactamente lo que sucedió en la época de los macabeos, de donde viene una primera enseñanza muy práctica para nosotros, queridos hermanos. Y es que en tiempos de tribulación, en tiempos de contradicción, en tiempos de persecución, es precisamente cuando tenemos que redoblar nuestra fidelidad al Señor. Redoblar nuestra fidelidad porque el demonio va a estar muy cerca, suscitando en nosotros la duda y susurrándonos en los oídos estas mismas palabras que están denunciadas en el primer libro de los Macabeos. Desde que te convertiste, te das cuenta que se te acabaron los clientes. Desde que se casaron ustedes por la iglesia, te das cuenta de que están peleando más con tu esposo. Desde que le dijiste sí al Señor, te das cuenta que has tenido tantos fracasos en tus empresas. Es decir, viene el ataque del enemigo. A veces ataque que está solo en la imaginación de uno, o a veces ataque basándose en cosas que realmente le están pasando a uno. Y en esos momentos uno se vuelve débil, uno puede caer. Por eso, primera advertencia solemne de esta Eucaristía: si tú sientes que estás en un tiempo de prueba, si tú sientes que la contradicción, el ridículo, la marginación, incluso la persecución abierta caen sobre ti, ten muchísimo cuidado, porque en esos momentos es cuando uno está más dispuesto a traicionar la fe. Ya se trate desde el punto de vista de los principios morales, ya se trate de la verdad de lo que creemos, ya se trate de la liturgia o de cualquier otra cosa. En momentos de dificultad hay que redoblar la fidelidad al Señor. ¿Cómo puede uno redoblar la fidelidad al Señor cuando las cosas están saliendo mal y uno no entiende por qué? Y uno se pregunta, ¿pero qué fue lo que hice mal? ¿En qué fallé? O uno se pregunta, ¿por qué me están atacando de esta manera? O uno incluso se pregunta, ¿será que me equivoqué cuando le di ese sí al Señor? ¿Qué puede hacer uno para reafirmar su fe en esas circunstancias difíciles? Respuesta: lo que uno puede hacer y lo que uno debe hacer en esas circunstancias es repetir esta frase: Señor, me vaya bien o me vaya mal, me quedo contigo. Esa frase vigorosa que hay que decírsela en la cara a Satanás, esa frase vigorosa es la única que te puede mantener firme. Porque en el fondo lo que el demonio te está diciendo en su murmuración en el oído, lo que te está diciendo es: si tú vas a seguir por ese camino de fidelidad y de oración y de alabanza y de grupo de oración y de todas esas tonterías, si tú vas a seguir por ahí, te va a seguir yendo mal. Nunca vas a encontrar la esposa que buscabas o el esposo que buscabas, nunca vas a tener el hijo ese que querías, nunca vas a lograr que tus negocios salgan bien. Seguramente son puras calumnias del demonio, pero como uno está débil, esas murmuraciones en el oído hacen que uno entre en depresión y que uno entre en derrota. Tú no puedes estar en derrota. Una cosa es que las cosas te salgan al revés,
o en contra tuya, y otra cosa es estar en derrota. Aprendamos de San Pablo que cuando estaba en lo profundo de la cárcel, allá en Filipos, capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles cuenta eso, cuando estaba en lo inmundo de aquella mazmorra, estaba alabando a Dios. Aprendamos de San Pablo que cuando estaba encarcelado simplemente por predicar el Evangelio, él, como levantándose por encima del oprobio al que se le sometía, decía: a mí me pueden encadenar, pero la palabra de Dios no está encadenada. Así que la palabra que te puede rescatar en esos momentos en que parece muy difícil ser fiel, la palabra es: me vaya bien o me vaya mal, me quedo con Jesucristo. Esa resolución repetida una y otra vez aleja al demonio. Es bueno saber por qué el demonio se aleja. El demonio se aleja básicamente porque su gran pecado, como todos sabemos, es la soberbia. Y ustedes saben que el poder de un ángel, así sea un ángel caído, es muchísimo mayor que el poder de un ser humano. Pero cuando tú dices la frase que te acabo de decir u otra parecida que tenga el mismo sentido, cuando tú dices me vaya bien o me vaya mal, me quedo con Jesucristo, tú eres una humilde criatura frente a la grandeza de lo que es un ángel. Y esa humilde criatura que eres tú lo está venciendo a él. Entonces lo que hace que el demonio se aparte de nosotros, cuando nosotros repetimos esa frase, es que cada vez que lo dices lo estás humillando. Le estás diciendo: yo, aunque soy pequeño, me pego en fe a Jesús, y aunque soy pequeño, pegado en fe a Jesús, te gano a ti, inmunda bestia. Amén. Y en ese momento el demonio, viéndose derrotado por una criatura pequeña como somos nosotros, porque pequeños somos, esa es la realidad, viéndose derrotado, intenta atacar otra vez. Pero cada vez que tú con humildad y con fe, a imagen de María Santísima, cada vez que tú con humildad y con fe lo vences, es demasiado dolor el que siente el demonio. Por eso el demonio le tiene terror a la Santísima Virgen, porque cada vez que ella aparece, la humildad triunfante de María es una tortura para la soberbia pecadora del enemigo. Entonces la primera gran lección que podemos tomar de esta lectura es: en tiempos de persecución hay que tener mucho más cuidado. En tiempos de dificultad o de contradicción, mucho más cuidado. Hay que redoblar la fidelidad. Y la mejor manera de redoblar la fidelidad es proclamando que no importa cómo me vaya. Por una razón: porque el dolor que sufrimos mientras somos fieles al Señor es un dolor que adquiere una eficacia de la cual nos habla la palabra de Dios. Acuérdate lo que dice el capítulo 1 de la carta a los Colosenses, allí donde San Pablo afirma: yo estoy completando en mí lo que falta a la pasión de Cristo. Con lo cual indica que el sufrimiento del cristiano, si es sufrimiento unido al sufrimiento del Señor, adquiere, por así decirlo, un valor casi infinito. Y por eso es tan eficaz. Así que no estás perdiendo. Si las cosas te salen mal, si lágrimas de dolor, de indignación brotan de tus ojos por algo que tú sabes que no te mereces, pero que te está pasando, cada una de esas lágrimas no la llames una lágrima, llámala un diamante del cielo. Cada una de tus lágrimas es un diamante valiosísimo, porque ya no estás llorando tú solo. Cristo está llorando tu llanto, y tú estás llorando el llanto de Cristo. Así que no debemos avergonzarnos del llanto que surge en los momentos de prueba, porque ese llanto no es únicamente mi llanto, es el llanto de Él. Y yo te digo una cosa: si tú vieras una imagen, que parece que ha habido imágenes así, imágenes milagrosas, las llama la gente. Si tú vieras una imagen en donde aparecieran las lágrimas de Cristo, esas imágenes que sudan o que lloran, ¿con cuánta reverencia tomarías tú esas lágrimas, por ejemplo, en un algodón? Y estoy seguro que llevarías ese algodoncito a tu casa y lo cuidarías mucho, para ti sería como una reliquia. Pues yo te digo una cosa: cuando tú estás unido a Cristo y estás sufriendo, no tienes que irte muy lejos a buscar las lágrimas de Cristo. Ya están en tus mejillas. Ya tienes en tus mejillas las lágrimas del Señor. Y es el Señor el que está llorando tu llanto.
Y eres tú quien está llorando el llanto de Cristo. Por eso, ni siquiera en los momentos de tortura, ni siquiera en los momentos de contradicción somos perdedores. Ustedes saben muy bien la frase de San Pablo: nosotros somos más que vencedores. Bueno, y dice uno, ¿y cómo voy a ser más que vencedor si me sacaron del trabajo y además me acaban de declarar un cáncer y además mi hijo está rebelde y además me están robando? ¿Cómo voy a ser un ganador? Respuesta: si tú te separas de Cristo, eres un perdedor. Pero si tú estás unido a Cristo, cada gota, cada miligramo de tu dolor es infinitamente precioso y no lo debes por consiguiente menospreciar. Vamos a sacar una segunda y última enseñanza del texto de esta primera lectura. Dice aquí que cuando aquellos que renegaron de la fe empezaron a decir: ¡hey! Tenemos que parecernos a los demás, tenemos que ser como los paganos, tenemos que ser como las otras naciones. Cuando ellos dijeron todo eso, hubo mucha, dice aquí, no me lo invento yo, dice, hubo muchos que los siguieron. Y este es otro dato que yo creo que es muy importante. Es muy importante porque realmente fue tanta la gente que tomó ese camino de perdición. Acuérdate lo que dice el Evangelio, ¿no? Ancha es la vía que lleva a la perdición. Fueron tantos los que tomaron el camino de la perdición que finalmente hasta el rey se corrompió. Y eso nos dice mucho, porque eso está anunciando que cuando la mayor parte de la sociedad se corrompe y empieza a aceptar comportamientos depravados, eso está pasando en nuestra época, cuando la mayor parte de la sociedad se corrompe y empieza a aceptar la corrupción, no solamente la viven, sino que la aceptan, la aplauden, la celebran, los gobiernos terminan corrompiéndose también. Un caso muy triste acaba de suceder hace pocos días en Australia. Después de amplias campañas a favor de la legalización del llamado matrimonio, porque no es matrimonio, se le llama así, pero no es, matrimonio entre personas del mismo sexo, la inmensa mayoría de la gente empezó a pensar que eso era lo correcto. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando corrompes a las mayorías, corrompes a los gobiernos, porque no puede dar fruto bueno un árbol que está dañado. Si nosotros como sociedad nos dejamos corromper, no esperemos gobiernos rectos. Si nosotros como sociedad nos dejamos engañar, no esperemos otra cosa sino gobiernos que nos engañen. Si nosotros como sociedad le damos la espalda a Dios, no esperemos que tendremos gobiernos que le dan homenaje a Dios. Le van a dar la espalda porque han salido como frutos podridos de una sociedad que se ha dejado corromper. Lo cual nos enseña también de dónde van a venir los cambios. Muchas personas se exasperan cuando ven que se promulgan leyes injustas contra la familia o contra la vida y creen que la pelea es fundamentalmente una pelea de cambiar las leyes que sacan los gobiernos. Mira, los gobiernos sacan esas leyes porque primero están seguros de que la gente las va a recibir bien y están seguros de que la gente va a recibir bien esas leyes corruptas, porque como personas inteligentes se han dado cuenta que la gente ya está corrompida. Entonces el gobierno de Australia, después de ver que ya estaba corrompida mayormente la sociedad en esa dirección de aprobación de la práctica homosexual, cuando ya están seguros, entonces ya convocan el referendo y ya logran lo que quieren. ¿Cómo van a cambiar las cosas? Las cosas no empiezan cambiando rogándoles a los gobiernos o pretendiendo imponerles a los gobiernos que ellos cambien. Ellos son el fruto de nosotros. Tenemos que empezar por cambiar nosotros. Tenemos que empezar por cambiar nosotros como personas, como familias, como comunidades. Esa es la grandeza de los grupos de oración. Esa es la grandeza de la predicación en las iglesias. Esa es la grandeza de esto que estamos haciendo también a través de la radio y a través de internet. Esa es la grandeza. ¿Por qué? Porque en la medida en que la sociedad se va renovando en su conciencia, a medida que el árbol se va sanando, se van sanando sus frutos. Los gobiernos son los frutos de las sociedades. Una sociedad repleta de traición, de robo y de soborno
No espere, por favor, tener un presidente, unos diputados, unos jueces que van a ser modelos de justicia y de rectitud. Tiene que renovarse la sociedad. No le pidas al árbol que dé un fruto distinto de lo que el mismo árbol es. Así que aquí también hay una lección para nosotros. El gran combate no está, o por lo menos no está únicamente, simplemente en que vayamos ante el Congreso, ante el Parlamento y allá hagamos bulla. Esa es parte, pero una partecita muy pequeña. La parte más importante es lo que sucede en tu corazón y en el mío. La parte más importante es lo que sucede cuando la sociedad entera empieza a darle su corazón al Señor. Es un camino largo. Es un camino largo y es posible que muchos de nosotros no terminemos de verlo. Pero en estas cosas, lo que interesa no son los resultados inmediatos, sino los resultados profundos, porque son esos los que van a durar. Resumen entonces de lo que hemos visto, mis hermanos amados, en esta predicación, en esta homilía. Punto primero, recuerda, hay dos dimensiones en la vida cristiana. Somos llamados a ser humildes y pedir sanación, pero también somos llamados a ser valientes y a dar la pelea por Dios. Esa fue la primera parte. La segunda parte, tenemos que darnos cuenta en dónde empiezan las traiciones. Tenemos que darnos cuenta que la traición empieza cuando uno siente que no le está yendo bien, que estoy como enfermo, que estoy de malas, parece que estoy salado, dicen en algunas partes, parece que me hicieron algo, y esa preocupación de la persona fácilmente le hace tambalear en la fe, y ahí es donde busca otras religiones, o busca a los brujos, o simplemente se aparta de Dios. La única respuesta posible es: me vaya bien o me vaya mal, me quedo con Jesucristo. Esa frase es como un autoexorcismo, es algo muy poderoso, es algo que tiene mucha fuerza, porque cada vez que dices esa frase, de tal manera humillas al demonio que prefiere no meterse contigo. Sobre esto hay testimonios preciosos que no vamos a comentar ahora por razón de tiempo. Y la tercera parte es: los grandes cambios no van a venir en primer lugar de nuestros gobiernos. Ni que les roguemos, ni que no les roguemos, ni que intentemos presionarlos, ni que no los presionemos. Los grandes cambios vendrán si el árbol se renueva, y el árbol es la sociedad, es la familia, son los grupos, son las comunidades. Es ahí donde tienen que suceder los cambios. Y a partir de ahí, en un ejercicio de tiempo que no es fácil, los frutos irán siendo distintos. Son enseñanzas que nos deja el primer libro de los Macabeos, enseñanzas que ellos vivieron de una manera material, histórica, concreta, y que siguen siendo una pauta para nosotros como una guerra espiritual, como una guía en el combate espiritual en el que nos encontramos. Que el Señor pues nos haga humildes y nos haga valerosos, que podamos dar la pelea por Él, sabiendo cuánto nos ha amado, cuánto ha hecho por nosotros y cuán preciosos son nuestros corazones en su presencia.